Bien, ya comenzamos a analizar lo que va a suceder en los próximos días. La tensión política obviamente está puesta en el Congreso de la Nación. Gabriel Elavisky es consultor y analista político, ya ha estado en esta edición de Noticias. Gabriel, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien. Bueno, lo decíamos, ¿no? La tensión política sin dudas está en el Congreso de la Nación. La semana pasada estuvo puesta en el Senado y lo que hizo bien ahora, bueno, es diputados. Sí, después de un momento en el que el gobierno ha podido consolidar todo aquello que proponía y de alguna manera poder por lo menos sacar una ley que realmente le fue muy complicado. No nos olvidemos de que en un principio quizá tenía casi 800 artículos y modificaciones en la famosa ley ómnibus del comienzo. Sin embargo, luego de muchas y dificultosas negociaciones, y creo que con la mano de Guillermo Francos, ha podido lograr en el Senado aquello que se le venía negando. Entonces, por las modificaciones, tiene que venir a diputados, tiene que centrarse y generarse un debate adicional, pero se supondría que con esta misma estrategia de una negociación un poco más sensata y no tan agresiva con el presidente a la cabeza, sabemos el estilo que tiene Javier Milei en ese sentido, me parece que tendría que primar la lógica, el sentido común, la sensatez, la lógica política, diría, y que esta ley de alguna u otra manera salga. Gabriel, da la sensación de que al gobierno lo que más le importa es el tema de la cuestión fiscal, digo, el capítulo fiscal y todo lo que tiene que ver con ganancias, bienes personales. ¿Crees que van a llegar y respetar los acuerdos que ya se han hecho en el Senado, por el cual no permitió que saliera la ley? Yo te daría dos consideraciones al respecto. La primera es, quizá la importancia sea que la ley salga, ¿eh? Me parece que eso tiene un valor adicional para mostrar a un gobierno que tiene gobernabilidad, que tiene la capacidad de hacer acuerdos, que tiene la posibilidad de hacerlo. No nos olvidemos de esa debilidad legislativa inicial. Luego, segundo paso, por supuesto que va a querer tratar de conseguir algo más y como una estrategia de negociación, encontrar en eso que se le negó por las modificaciones diversas de aquella ley ómnibus y también en el Senado, conseguir algunos aspectos más en una negociación un poco más fuerte, sabiendo que ha tenido un espaldarazo en el Senado. Entonces me parece que sí va a ir a buscar algunos condimentos adicionales que creo que son secundarios en cuanto a la importancia de que la ley debe salir, porque es muy importante mostrar la eficiencia que puede tener el gobierno en una negociación, y en segunda instancia sí conseguir determinadas cuestiones relevantes para la política fiscal. Y lo concreto, Gabriel, sería la primera ley de la era Javier Milei a un poco más de 6 meses de presidencia. Sí, me parece que es una primera ley que es relevante, como venía diciendo, sobre todo porque el posicionamiento del presidente Javier Milei en un principio fue: nosotros no vamos a acordar con la política, más bien la insultamos, la agredimos, la denigramos. El contrato inicial que tiene Javier Milei con la ciudadanía, con sus votantes, era de castigar a la casta. Por lo tanto, parecía como un error estratégico, quizá, acordar en un primer semestre. Uno diría, bueno, la verdad es que se pasaron de vueltas, podrían haber acordado antes, había cosas muy simples. Bueno, en ese sentido uno podría decir que primó la inexperiencia también, no solamente lo estratégico inicial. Por lo tanto, creo que la inclusión de Guillermo Francos como presidente de la política nacional argentina le ha dado a Javier Milei, por decisión, pero también porque se lo ha encontrado con un dirigente que desde la campaña está en primer plano en las cuestiones de negociación política, una lógica diferente con la que venía desplegando en un primer momento el presidente. Gabriel, el viernes arranca una gira, ¿no?, presidencial oficial. ¿Cómo vemos la actividad internacional? ¿Cómo se encuentra Argentina hoy parada frente al mundo? Primero hay que decodificar la posición, la búsqueda de Javier Milei. ¿Qué mensaje intenta dar hacia adentro y hacia el mundo? Yo creo que hacia el mundo como defensor de las ideas de la libertad. En primer plano, él es un genuino, como dice él, un genuino defensor de las ideas de la libertad por sobre la presidencia de la nación. Lo dice en estas palabras. A muchos les espanta. Por supuesto, el cargo de presidente de los argentinos no es un cargo menor, como en alguna vez se dijo, ¿no? Pero me parece que en ese sentido tiene una lógica diferente a la que estamos acostumbrados. Por otro lado, da un mensaje: yo no soy político, las ideas de la libertad están por sobre los cargos políticos, y ese es el posicionamiento, el mensaje que da hacia el exterior. Hacia adentro,
la política tradicional lo mira con perplejidad. Incluso muchos de los ciudadanos no entienden bien esta lógica. Yo creo que ahí lo que está diciendo claramente está jugando en otro rango. Creo que lo que es el presidente lo que dice es el famoso no la ven. Creo que lo que está diciendo es no soy político, defiendo las ideas de la libertad, trabajo en un juego diferente porque si voy y hago lo que hacen todos, no solamente pierdo caudal electoral en la opinión pública, sino no cumplo con el contrato social que establecí en primer momento. ¿Pero hay resultados a nivel internacional con este discurso que él viene llevando? Bueno, uno podría decir que cuando hay un Estado que en su diplomacia y en su política en general tiene vaivenes, idas y vueltas, lo padecemos en el largo plazo. Entonces uno podría decir que Javier Milei en ese sentido tiene un alineamiento quizá con Occidente, con el capitalismo mundial, con los sectores digamos, tradicionales de una política argentina de algún tiempo y que es diferente a la del último tiempo. Uno no podría decir quién tiene o no razón. Lo que digo es que los vaivenes claramente en ese sentido funcionan mal. Bueno, a ver, volviendo a la ley base, Gabriel, recordemos que es un proyecto que ya cuenta con media sanción de diputados, que se fue al Senado con modificaciones, que vuelve a diputados. Lo que está por venir, ¿el título podría ser concesiones? Es un buen título, y yo creo que es parte de la del nuevo estilo de negociación del gobierno, que no es tan relevante para la dinámica interna de este momento del gobierno, hacer concesiones mientras podamos marcar que podemos sacar la ley. Fíjate que luego de la aprobación en el Senado, el gobierno ha tenido una semana quizás la mejor que había tenido, luego de otras semanas que no fueron para nada buenas. Bajó el riesgo país, se estabilizó el dólar paralelo, el Fondo Monetario hizo un desembolso. Bueno, los mercados respondieron a la votación de la ley base en el Senado, por ejemplo, claro, ¿no? Uno podría decirlo de esa manera, y también la inflación había bajado. Por lo tanto, uno dice, bueno, se encadenaron 4 o 5 noticias realmente importantes para un gobierno que no venía cosechando grandes noticias, salvo un presidente muy activo, con mucha disrupción y mucha provocación, que no le hacía perder gran aprobación en la opinión pública. El gobierno viene diciendo que los números están mejorando, que justamente el camino es el correcto, pero ¿cómo encontramos la relación con los gobernadores? Porque sabemos que con respecto a la ley base, bueno, por supuesto había muchas diferencias, pero ahora con los acuerdos se han encaminado por lo menos en algunas provincias. ¿Qué situación encontramos a lo largo de toda la Argentina? Bueno, yo creo que el primer semestre lo que muestra es una relación difícil entre el Ejecutivo Nacional y los gobernadores, porque el gobierno de Milei lo que intentó fue, de alguna manera, negociar en fortaleza y con la caja, como llamamos, con gobernadores acostumbrados a la negociación política dificultosa. Por lo tanto, me parece que en esa relación que uno podría decir que estuvo el caso de Chubut con Nacho Torres, en donde hubo agresiones muy fuertes del presidente hacia el gobernador, incluso personales, me da la sensación de que en esa dinámica han conseguido cierta lógica de entablar negociaciones e intercambios necesarios en la política argentina, porque el poder de los gobernadores no es un poder menor que uno podría despreciar o dejarlo de lado, sabiendo de que tienen alta influencia en los legisladores, tanto diputados como senadores. Gabriel, a ver, empresas públicas que el gobierno ya anunció que tiene como objetivo privatizarlas. Fueron votadas en un primer momento en diputados, cuando llega este proyecto al Senado, fueron retiradas, por ejemplo, RTA, Aerolíneas Argentinas, el Correo, ahora vuelve otra vez a diputados. También la cuestión pasa, ¿qué va a suceder justamente con este paquete de empresas privatizadas que no estuvieron en la votación, porque fueron retiradas del proyecto en la Cámara Alta, pero sí habían sido votados en la Cámara de Diputados? ¿Qué te pensás que va a suceder con esta cuestión? Coloco prioridades. A ver. Creo que la principal idea del gobierno es que la ley salga, punto 1. También es verdad de que tiene algunas, me parece, aspectos que quiere colocar en primer plano. Quizá algo de la delegación de poderes, del modo en que salió en el Senado y que es diferente al de diputados.
las privatizaciones y las jubilaciones, que tienen que ver mucho con el paquete fiscal y con cómo apalancarse en cuanto a lo económico, sobre todo en el caso de qué empresas son las pasibles y las posibles de privatizar y no. Me parece que son aspectos centrales. Ahora, yo insisto en este punto. Está bien. Porque me da la sensación de que después vamos a mirar la letra chica y por supuesto de que parte de la oposición podría decir, miren, la verdad que la ley que vino con 800 artículos terminó saliendo con algo más de 200 comparado con la ley ómnibus y con la ley bases de esto que vino de 300 y pico, de 600 y pico, depende del momento, termina en 200 y algo. Me parece que acá no es una cuestión numérica. La primera es la señal política, la de decir, mire, este gobierno con el 15% de los legisladores ha podido aprobar una ley en un Senado muy complicado en la Argentina con, yo lo digo de este modo un poco simpático, viejos lobos de mar que saben cómo negociar y me parece que ahí la figura de Guillermo Francos ha sido central. Sí, senadores que han confiado, ¿no?, en que se iban a respetar los acuerdos. Eso también puede traer un conflicto posterior. Es que, digamos, yo diría esto, el gobierno muestra sus dos caras de modo constante, confronta, agrede, insulta, creo que por momentos quizá un poco pasado de rosca se puede decir, pero también por otro lado negocia y cede, porque no es tonto, porque entiende de que se necesita en este país, por lo menos en la Argentina, de acuerdos tanto con legisladores como con gobernadores para poder hacer el cambio profundo que pretende el presidente Javier Milei y que propuso en campaña. Dijo, nosotros vamos a hacer un cambio profundo, sabemos cómo hacerlo y vamos a ser eficientes porque tenemos el equipo. Bueno, dentro de la eficiencia creo que el diagnóstico que ha encontrado es que para ser profundos y sostenibles en el tiempo, en esos cambios que proponen de alguna manera un cambio cultural, paradigmático en la Argentina, se necesita de acuerdos políticos, tanto con gobernadores como en el Congreso de la Nación. Gabriel Elavisky, gracias por haber venido. Por favor, un placer. Seguimos así ahora.